Muy buenas noches a todos. Que el Señor me les bendiga, que el Señor me les guarde. Bienvenidos a nuestro estudio número 218. Y como siempre digo, no me voy a cansar de celebrar 218 oportunidades de poder decirle al mundo y a todos mis amigos que Jesucristo es el Señor. Amén. Así que hemos comenzado el tema de los pecados respetables. El título está que mete miedo, ¿verdad? Pero bueno, esa no es la intención. Yo estoy seguro que más que un guilt trip o un viajecito de culpa va a ser de gran bendición. Este es el libro que estamos usando de Jerry Bridge, Pecados Respetables. Está en español. Está bello, todo lo que ese hombre escribe me gusta. Como si hubiese leído 1000 libros, en verdad leído como 3 de él nada más. Y está muy bueno. Así que señores, vamos entonces a nuestra segunda parte de Pecados Respetables. Como siempre me gusta, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño recap. ¿Qué estuvimos hablando la vez pasada? Estuvimos conversando. Yo sé que no te gusta, pero estuvimos hablando del pecado. Hicimos algunas preguntas para ver cómo nos sentíamos cuando hablábamos del pecado, como que hicimos una pruebita de calor. ¿Cómo tú te sientes cuando hablan de pecado, cuando te dicen lo que es, lo que no es? ¿Cómo te sientes cuando te dicen cómo el pecado afecta tu vida, todas las partes de tu vida que afecta? Cuando hablan de dónde habita el pecado, cuando te dicen qué dice Dios sobre el pecado, qué Dios espera de ti, qué tú debes esperar de Dios. ¿Qué solución hay a esto del pecado? O sea, estuvimos haciendo esas preguntitas. Nos dimos cuenta de que cada día la conversación sobre el pecado está más lejos, está más ausente. Nos dimos cuenta que cada día el pecado es menos señalado, que es menos confrontado, etcétera. Vimos que la historia de Dios con el hombre gira alrededor del pecado. Vimos como el evento más importante del universo, el evento más importante de la humanidad, la muerte y resurrección de Jesucristo, dio paso a solucionar el problema de enemistad entre Dios y el hombre. Y dice, Ameti, ¿por qué tú vas a decir que el evento más importante del universo? Pues porque déjame decirte que la Trinidad es una unión eterna. El único momento en el que la Trinidad rompió su vínculo fue en el momento en que Cristo cargó tu pecado y el mío. Porque Dios es santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios triuno, es santo, y si es santo no cuadra con el pecado. Y la solución que Dios determinó para el pecado del hombre era que alguien pagara. Cristo cargó los pecados de la humanidad en sus hombros y pagó por ellos muriendo en una muerte de cruz. En ese preciso instante donde Él cargó todos los pecados del mundo, el Padre no podía estar en vínculo con Él porque el Padre es santo. Entonces el único momento en la eternidad donde la eternidad se separa, lo hace por amor a ti. Por eso es que el evento más importante del universo fue la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Se entendió? Fue lindo eso, ¿verdad? Vimos que Cristo, el Verbo, la expresión sonora del pensamiento de Dios, vino a este mundo, se hizo carne y vino para aclarar el tema del pecado. Vino para aclarar lo que es, lo que no es y cómo se resuelve. ¿Se entiende? Vimos una definición general del pecado. Dijimos, ¿verdad? De manera general, porque no vamos a entrar en definiciones. Definimos el pecado como fallar el blanco, ¿verdad? Cuando tú, imagínate que estás con un arco y una flecha y no le das en el centro, estás fallando el blanco, pues eso es errar, eso es
cometer un error, eso es cometer una infracción, una falta, ¿ok? Así que para efectos de este estudio vamos a definir el pecado como fallar el blanco. Hacer las cosas que no tenías que hacer y no hacer aquellas que te tocaban hacer. ¿Se entendió? Hablamos sobre la importancia que hay en reconocer nuestros pecados y yo le dije que subrayaran y que marcaran esa palabra reconocer porque era sumamente importante. ¿Por qué? Porque el evangelio es para los pecadores, para aquellos que reconocen su necesidad de él. O sea que para que el evangelio sea para ti, el primer requisito es que seas pecador. Ah, pues mira, yo estoy ahí. Y el evangelio es para ti cuando reconoces que lo necesitas. Así que el que seas pecador no necesariamente significa que el evangelio te cubre. Te cubre solo cuando tú reconoces que lo necesitas. Y hablo un poquito más. Cuando digo el evangelio es para los pecadores, pues la palabra evangelio lo que significa es el mensaje. El mensaje es para los pecadores. ¿Qué mensaje? Que Cristo murió y resucitó para saciar la ira de Dios por el pecado del hombre. Ese es el mensaje, que Cristo murió y resucitó para saciar la ira de Dios por el pecado del hombre. ¿Se entendió? Cuando tú reconoces eso, cuando tú reconoces que tú necesitas a alguien que te salve de ti mismo, ahí es que el evangelio dice, echa para acá, venga que te voy a marcar fuá de Cristo. ¿Se entendió? Vimos cómo la palabra de Dios obra como lámpara que saca a la luz todas las imperfecciones. Vimos cómo la palabra de Dios funciona como un espejo que te muestra las imperfecciones propias. ¿Ok? Ella nos muestra lo que estamos haciendo mal. Vimos entonces el versículo de Romanos 5, 20 y 21, donde decía que la ley vino para que abundase el pecado, y cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea que si había así de pecado, había así de gracia. Esa es la relación que hace la palabra. Y entonces pues la Biblia, la palabra de Dios, es la que nos muestra, es la que nos enseña cuáles son esas cosas que estamos haciendo mal o cómo estamos fallando el blanco. Y yo te pregunto entonces, ¿cómo yo fallo el blanco? O mejor dicho, ¿cuándo es que yo fallo el blanco? Yo fallo el blanco cuando me caso. Yo fallo el blanco cuando honro a mis padres. Yo fallo el blanco cuando no hago trampa en mi trabajo. Yo fallo el blanco cuando digo la verdad. Hello. ¿Verdad que no? No, porque la palabra se encarga de decirnos cómo fallamos el blanco. Y fallamos el blanco cuando decimos mentiras, cuando no somos honrados, cuando no honramos a nuestros padres, cuando hacemos trampa en nuestro trabajo. Fallamos el blanco cuando fornicamos, cuando adulteramos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si tú te vas a escuchar la filosofía de este mundo, te van a decir que está bien que no te cases y que vivas una vida desenfrenada complaciendo tus deseos. Te van a decir que está bien que tú cojas tus motetes y ajanques y dejas a tus pais guindados. Te van a decir que está bien que tú, esas cositas que sobran del trabajo, tú te las traigas y las vendas por ahí en el marketplace. Hello. Te van a decir que la trampa está bien. De hecho, yo diría que es una cultura de trampa, donde cualquier cosa que yo pueda hacer para yo generar un beneficio propio, se hace. Y eso me hace triunfador. En ese es el Puerto Rico que nos tocó ser iglesia, señores. ¿Se entendió eso ahí? Así que vimos el balance divino entre la gracia y el pecado. Vimos lo que era
un hombre perfecto y un hombre santo. Vimos lo que era un hombre perfecto y un hombre santo en el lápiz de Pablo. En la escritura de Pablo vimos que Pablo mencionaba que era un hombre santo y que somos perfectos, y eso lo describimos, ¿verdad? Y eso lo que quería decir era que simplemente éramos separados. Santo era separado, ¿verdad? Consagrado. Es que este instrumento se va a usar exclusivamente para esto. Por ejemplo, mi guitarra yo no la uso para otra cosa que no sea para alabar al Señor y para los bembés que hace mi esposa para los cumpleaños. Pero esa guitarra no es para otra cosa. Yo no me la llevo por ahí a tocar el rock and roll. ¿Usted me entiende? Esta guitarra es exclusiva para esto. Pues esa guitarra está consagrada para un uso específico. Pues podemos decir que esa guitarra es santa. Así como tú y yo somos separados para algo. Y la pregunta era, ¿separados por quién y para qué? ¿Y quién me contesta eso? Vamos a ver quién se atreve. ¿Separados por quién y para qué? Dijimos que separados por Dios, para Dios. ¿Verdad que sí? Separados por Dios y para Dios. ¿Ok? Así que esta cita la voy a estar utilizando bastante durante todo el estudio. Jerry Bridge dice que cuando nosotros entendemos cuán malas son las malas noticias, tenemos una perspectiva diferente para apreciar cuán buenas son las buenas. ¿Se entendió eso ahí? Entonces, si la Biblia está hecha para que el hombre reconozca su pecado, para que sea cubierto por la gracia que trae entender el sacrificio de Cristo, y escucha esta aseveración que acabo de decir. No tengo un desbalance, no te lo dejé ahí, que la Biblia simplemente está hecha para meterte pescozones. No lo dejé ahí, te dije que la Biblia viene y te mete par de pescozones, pero que a la misma vez te cubre en sobremanera con su gracia. Pero que solamente eres cubierto con su gracia cuando entiendes el sacrificio de Cristo. Entonces, este plan perfecto de Dios no está hecho para dejarte igual. Anota lo que se te olvida. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú haces el 1, 2, 3 que yo acabo de decirte, que si de momento los temas que hemos estado tocando, tú has dicho, mira, de verdad que yo no puedo controlar estas cosas en mi vida. La Biblia dice que esto está mal, yo no logro dejar de hacerlo y sigo fallando el blanco. He entendido que Cristo murió y en esa muerte pagó por todos mis pecados y resucitó. Y cuando resucitó, es la muestra de que pagó todos los pecados. Yo necesito a alguien que me salve de mí mismo. Y el único que me puede salvar de mi problema de pecado es Cristo. Lo que este plan dice que si tú reconoces eso y esa conversación se da en tu corazón, no es que se dé porque te empujaron para que pasaras al frente y lo hiciste de los labios para afuera. Con la boca se confiesa para justicia y con el corazón para salvación. O algo así. Si alguien se lo sabe, que lo diga. Pero creo que lo dije al GB. Después lo buscamos. Pero no es lo mismo que a ti te empujen y tú lo confieses ahí de la boca para afuera a que esta conversación ocurra de manera genuina en tu corazón. Pues lo que este plancito dice es que cuando tú confiesas eso de corazón, que estás invitando a que el Señor habite en ti. Y que el entender que eres cubierto por una misericordia todos los días, eso te cambia la vida. Y que las cosas que te gustaban antes ahora no te van a gustar. Que lo que te daba risa antes ahora no te va a dar risa.
Que el doble sentido que antes te encantaba, ahora de momento como que te empieza a molestar. ¿Se entiende? Eso es lo que dice este hermoso plan. Entonces, si hay más gracia que pecado, o sea, si el pecado es 100, la cantidad de gracia es 1.000.000, y no existe pecado que no pueda ser perdonado ni cubierto por la gracia de Jesucristo, entonces, ¿qué hacemos? Pues pecamos a lo loco, porque es que siempre hay gracia, hay perdón para todo lo que tú hagas. Pues ¿qué hacemos? Pecamos. Pues esta es la primera parada que vamos a hacer en la Bible. Usted me va a buscar ahí Romanos capítulo 6. Vamos a leer los versos 15 y 16 porque vamos a ver qué dice Pablo. Yo quiero aterrizar esto aquí y que usted se lo memorice. Vamos a ver qué dice Pablo con respecto a esto. Pues ¿qué hacemos entonces? Si hay gracia de más y hay perdón de más y no hay nada de lo que yo haga que me pueda sacar, ¿verdad? Que no hay nada que yo haga que no tenga perdón. Pues vamos a pecar a lo loco ahí. Y vamos a darle rienda suelta a todo este revolú. Pues no, señores. Lo siento. Pablo ve este comportamiento en la iglesia de Roma y le escribe a los romanos. Y le escribe lo siguiente. Romanos capítulo 6, verso 15. Si alguno de los valientes que están en mi marquesina virtual lo tiene y lo quiere leer, adelante. Si no, pues esperamos un minutito en lo que yo lo encuentre y lo leemos. Ya lo tengo. Adelante, Romanos capítulo 6, versos 15 y 16. Y dime qué versión lo vas a leer. ¿Tú tienes Reina Valera? Yo tengo Reina Valera. Pues voy a leer la otra suplicante para que entiendan mejor. Adelante. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Qué bello. ¿Viste qué lindo? Te lo voy a leer en un lenguaje como más serio. Chay te lo leyó como si fuera el amigo tuyo de la universidad. Yo te lo voy a decir como si fuera el pai tuyo molesto. Oye, si es que lo dice aquí. Dice Pablo, ¿qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿O no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? O sea, cuando tú eres esclavo, significa que tú estás bajo el mando, bajo el control. Y yo les he explicado a ustedes que antes nosotros estábamos bajo el dominio del pecado, que pecar nos daba placer, nos gustaba, no sabíamos que estábamos transgrediendo ni ofendiendo a Dios, pero una vez se nos fue alumbrado, se nos alumbró con la luz y nos dimos cuenta de que estábamos haciendo cosas que no gustaban a Dios. Y hemos reconocido que Jesucristo es nuestro Señor. Se rompió ahí, ¡pam!, la atadura que nos mantenía esclavos bajo el dominio del pecado. Y aunque aún pecamos, ya no nos da placer. Así que o eres de un lado o eres de otro, pero en el medio nunca estás. O estás en el banco o estás jugando, pero no estás en el medio de las dos canchas cambiando y cambiando de equipo, lamentablemente. O eres dirigido y esclavo del pecado o eres esclavo de Cristo. Y cuando eres esclavo de Cristo no tienes de otra que simplemente hacer su voluntad. ¿Se entendió? Entonces, como hay gracia además, ¿nos vamos a ir living la vida loca? No.
en ninguna manera yo explicarte a ti la grandeza de la gracia. En ninguna forma yo decirte, mira, no importa lo que tú hayas hecho, ya el Señor murió por tus pecados y tus pecados son perdonados. En ninguna forma yo te estoy condonando para que tú sigas tu vida de desorden. Dios no bendice el desorden. Cuando tú entiendes que tienes un desorden en tu vida, lo primero que hay que hacer es entregárselo al Señor. Dios mío, tu palabra me mostró, Ahmed lo habló y yo sentí en mi corazón que verdaderamente lo estoy haciendo mal. La palabra me convenció, tu espíritu me hizo sentir incómodo, desagradable y yo no puedo dejar de hacer esto. Yo siento que no tengo la fuerza, yo te lo entrego. Eso es lo que hay que hacer. Esa es la importancia de reconocer. Por favor, ¿están conmigo hasta aquí? El reconocer nuestras transgresiones. El reconocer que necesitamos a alguien que nos salve de nosotros mismos solamente engrandece a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede salvarnos de nuestro problema de pecado. Bible, mira lo que dice Hebreos 9:22. Anótalo ahí. Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces, nuestro problema de pecado ha sido resuelto exclusivamente gracias a la sangre derramada por Cristo. Nadie más derramó sangre por tu pecado. Nadie más. Solamente Cristo. Así que como sin derramamiento de sangre no hay perdón, le damos gracias a Cristo, porque esa sangre derramada es la que me marca como sin pecado. Esta es la importancia de reconocer que Él lo hizo por nosotros. ¿Se entendió? Recap, 15 minutitos. Estuvo ahí peposo, con contenido. ¿Sí o no? Vamos a entrarle entonces un poquito a lo que queremos conversar el día de hoy. Mira, con escuchar a tus abuelos hablar sobre la religión o sobre la iglesia o sobre la Biblia, ¿verdad? Con solamente ir a la iglesia algunos días o haber leído la palabra por encima un poquito, tú vas a poder identificar algunos pecados que Dios detesta. Los pecados que tú dices, wow, eso Dios lo detesta. ¿Quién me dice? Cuando yo te digo pecados que Dios detesta, dime uno. Vamos a ver, ¿quién me dice algo? Ayúdenme ahí, para yo no sentirme solo. La mentira. La mentira. ¿Qué más? Vamos, que yo sé que ustedes están ahí. El robo. El robo. ¿Qué más? Dios los detesta, los aborrece. La mentira, el robo. ¿Quién más? La inmoralidad sexual, el adulterio, la fornicación. Y todo lo que tiene que ver con inmoralidad sexual, hablo del mismo sexo y con el sexo opuesto. Aquí no hay distinción. Dios aborrece el uso contra natura de la sexualidad, la sodomía, las violaciones. Abdiel dice la avaricia, claro que la detesta. El robo, como dijo Ian, la trampa y el asesinato. Dios lo detesta. Y qué cosa más brutal, ¿verdad? Que fue el primer pecado después de la caída. Asesinato, la violencia, el abuso, la injusticia,
La idolatría, Dios mío, que mucho en toda la Biblia Dios está dándole la machaca contra la idolatría, ¿verdad? Que a pesar que nosotros no nos arrodillamos hoy delante de ningún, ¿verdad? Yo espero, porque si no, mira, te digo que mentira. Que como nosotros no necesariamente nos arrodillamos ante una figura o ante un poste o ante una escultura, qué sé yo, a pesar de que nosotros no adoramos otra cosa que no sea el Señor, no significa que no seamos idólatras. Eso te la voy a dejar para después, pero manténla cerquita ahí. Señores, aquí mencioné algunas cositas. ¿Estamos todos de acuerdo con que todas estas cosas son detestables delante de Dios? ¿Es esta la lista exclusiva y absoluta de todos los pecados detestables delante de Dios? No. ¿Es solamente los pecados que hablan los 10 mandamientos, todos los pecados que Dios detesta? No. A esto me refiero cuando digo que Cristo vino a aclararnos a nosotros cuál es el pecado que Dios detesta. Vamos para la Bible. Vamos a Mateo 5. Vamos a ver qué dijo Jesús con respecto al pecado. Mateo capítulo 5, vamos a leer del 21 al 24. Mateo 5, 21 al 24. Aquí lo tengo, míralo. Dice el 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Pero yo os digo, mira cómo es esto. Capítulo 5 está repleto de, no correcciones, ¿verdad? De actualizaciones. Jesús empezó a decirle muchos temas. Esto fue lo que tú escuchaste que te dijeron, pero yo te digo esto. O sea, tú estás viendo esto, pero yo te lo voy a explicar cómo verdaderamente es. Eso fue, por eso digo que Jesús vino a aclarar el tema del pecado. Así que tú oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¡Ay, mi madre! Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Cómo tú te sientes después de haber escuchado eso? El flow normal del texto es que tú te sientas excluido cuando habla del asesinato, no matarás, pues tú te sientes excluido. Pero cuando Jesús empieza a decir cualquiera que se enoje contra su hermano, ahí metió a medio mundo. Después dice que no solamente el que se enoje contra su hermano, el que le diga necio. Ay, mi madre. Ahí metió otro bonche más. Y después dice que a cualquiera que le diga fatuo. O sea, eso es como una, ¿cómo se llama? Como una calumnia. Cuando tú hablas mal de tu hermano. Ahí metió todo el mundo, ¿entiendes? Entonces tú pensabas, mira, Jesús dice, tú pensabas que esto era esto. Pero esto verdaderamente significa esto. Y en aquellas cosas que tú pensabas que estabas excluido, verdaderamente están más adentro.
que otro. ¿Se entendió? Vamos a hacer otra probadita. Vamos a brincar al 27. Vamos a brincar al 27. 27 al 30. ¿Están conmigo? Sí. Oíste. Qué bueno. Oísteis que fue dicho. Vamos de nuevo con lo mismo, la misma receta. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera, aguántate, que mira a una mujer para codiciarla, o sea, para desearla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces la receta es la misma. El flow original del texto es que tú te sientes a lo mejor excluido porque tú no estás cometiendo adulterio. Tú estás casado y tú no te has acostado con ninguna otra mujer. So, hasta ahí tú estás excluido. Ok, pero cuando él dice no, pero es que tú escuchaste que el adulterio es esto, pero yo te digo que cualquiera que mira una mujer y la desea, ya adulteró en su corazón. Y ahí entonces que cogen y abren el cercado y ahí se escocota todo el mundo. Así que Jesús verdaderamente vino a hacer aquellos pecados que te excluían, pues Jesús vino a hacerlo inclusivo. Ustedes piensan que ustedes no están cometiendo esto, pero yo les voy a decir lo que verdaderamente esto significa. Y aquí es que está todo el mundo colgado. Porque cuando vemos cuán malas son las malas noticias, tenemos una mejor perspectiva para valorar y apreciar cuán buenas son las buenas. Textos como este son los que son los que te hacen decir, yo estoy frito, yo necesito que alguien me salve de mi pecado. Yo no puedo dejar de mirar el Instagram y de desear lo que hay ahí. Y este fue un tema con mujeres, pero deseamos otras cosas, deseamos bienes materiales, deseamos cosas que tiene el vecino, deseamos mil cosas. Así que usted lo ajusta por ahí. Deje que el Espíritu Santo haga el trabajo. Yo sé que no nos gusta. Yo sé que esto va a ser un traguito complicado, pero vuelvo y te repito, ¿verdad? Esto no es para que nosotros nos pongamos tristes, para que nos sintamos que esto no es para nosotros porque nunca lo vamos a hacer bien. No se trata de eso, ¿entiendes? Hay gracia, hay perdón cuando tú lo reconoces. Esto no te debe asustar, solamente te debe llevar a entregárselo a Dios. Lo reconozco, sé que no lo puedo hacer, sé que lo estoy haciendo mal. Tu palabra dice que esto te ofende, no te quiero ofender, pero no sé cómo dejar de hacerlo. Ayúdame, ¿lo viste? Necesito un Salvador. ¿Se entendió? Así que todo este capítulo está dedicado a corregir las intenciones del corazón. Toda la lista que te dio ahorita, mira esto, toda la lista que te dio ahorita, la inmoralidad sexual, el adulterio, la fornicación con el mismo sexo o el opuesto, el uso contra natura, la violación, la sodomía, la trampa, robar, matar, violencia, abuso, injusticia, idolatría, todo esto son actos físicos. Son actos, son cosas que tú haces. Pero Jesús vino a bregar con las intenciones del corazón. Jesús vino a mostrarle al hombre que en vez de cuidarnos y privarnos del acto o la acción, realmente debemos cuidarnos de donde nace todo, de donde habita el pecado, que primero es en tu mente
y luego es en tu corazón. ¿Lo viste? Jesús vino a enseñar que ya cuando el acto sucede, cuando la acción sucede, ya es muy tarde. El acto fue simplemente el fruto, el resultado de lo que ya había en tu corazón. ¿Se entendió? Jesús movió el tema del pecado del acto al corazón. Porque, esto te va a gustar, Jesús no necesitaba limpiar las acciones del hombre. Jesús necesitaba limpiar el lugar donde Él iba a habitar, el corazón del hombre. Porque Él sabía que una vez Él habitara en el corazón del hombre, gloria a Dios, y rompiera las cadenas del dominio del pecado en la vida del hombre, las acciones iban a cambiar. Yo no sé si usted me está entendiendo. Esta es la belleza del Evangelio. Y para mí esto no es negociable, señores. ¿Viste? Entonces, cuando te dice que te saques el ojo, si el ojo te es ocasión de caer, que te corte la mano, pues no significa que usted se va a cortar las manos ni sacarse los ojos. Esto es un llamado a la prevención. ¿Se entiende? Esto es un llamado a que ataquemos o busquemos la raíz del problema. No te concentres en la acción. Posiblemente no estás cometiendo adulterio, posiblemente no estás matando ni asesinando a nadie, pero lo que tienes en el corazón, lo que te falta es una oportunidad para hacerlo, que tengas el break, que tengas el chance y ¡boom! Y sale la acción. ¿Se entiende? Y que sí, es decir, si tú no quieres llegar al acto, lo que este texto dice es que cuides tu corazón. Pecados Respetables nos va a mostrar algunas maneras en las que nosotros estamos fallando el blanco en cosas que tienen que ver con nuestro corazón, no necesariamente con los actos. ¿Se entendió? Nuestros hechos, nuestras palabras y nuestros pensamientos son la expresión del principio del pecado que mora dentro de nuestros corazones, aún de aquellos que hemos sido redimidos. ¿Ok? Yo sé que es muy posible que la mayoría de nosotros no haya cometido un asesinato. Y si lo hiciste, hay perdón. Es muy posible que la mayoría de nosotros no esté envuelto en inmoralidad sexual como adulterio, violaciones, fornicaciones, etc. Y si lo hiciste, hay perdón. Es muy posible que ninguno de nosotros tengamos un ídolo escondido ahí y por las noches nos estemos arrodillando delante de él. Pero si lo hiciste, hay perdón. Así que es muy posible que de nosotros aquí, no necesariamente muchos de nosotros estemos cometiendo esos pecados que ante nosotros, nuestros ojos, son detestables. Es muy posible que no. Pero hablemos de la impaciencia. Aguántenme. Hablemos del orgullo. Hablemos de ese resentimiento que llevas guardando en tu corazón hacia esa persona que te hizo daño. Hablemos de la ansiedad que no nos permite creerle a Dios. Hablemos de la ingratitud. Hablemos de la ira, del egoísmo, de la falta de dominio propio. Hablemos de la envidia, de los celos, de los pecados de la lengua, del bochinche, de la calumnia. ¿Viste cómo se abrió la puerta? Sí, yo no adulterio, ni yo no he matado a nadie, yo no esto, pero hablemos de esto. Y ahí, pum, abrieron el cercado. Ahí nos fuimos todos. Todos. Estos son algunos pecados que llamamos sutiles.
o pecados que toleramos, o pecados respetables. ¿Lo viste? Que son transgresiones que por alguna razón no las vemos igual que el adulterio, que matar, que robar. Por alguna razón las vemos inferiores, porque como posiblemente no tienen resultados tan nefastos como tú matar a alguien, posiblemente estás deseando a alguien en tu corazón o estás guardando resentimiento, y como eso verdaderamente pues no necesariamente te trae resultados nefastos, pues tú piensas, los ves de manera inferior o en pecados menores, o por alguna razón piensas que a Dios no le ofenden tanto como los otros. ¿Están conmigo? Y como a mí siempre me gusta hacer preguntas para estimular el análisis en ustedes, para que piensen. Esta listita que yo mencioné ahí de orgullo, egoísmo, dominio propio, ¿es también fallar el blanco? Claro que sí. ¿Cómo tú crees que Dios lo ve? Cuando tú pones uno al lado del otro, ¿tú crees que Dios ve uno más grande que otro? ¿Tú crees que cómo? Igualmente no le agrada. Igualmente no le agrada. ¿Lo transgrede igual? ¿O hay algunos pecados que lo ofenden más y otros que lo ofenden menos? No, nosotros lo vemos así porque es como está establecida la ley. Unos pecados se ven más feos que otros, pero Dios, como Dios es santo, pues en su santidad, el pecado que nosotros consideramos el más pequeño y el que consideramos el más grande siguen siendo lo mismo para Él. Bello. Como dice Abdiel, siguen siendo pecados. Y quiero cambiarte la perspectiva para que entiendas cómo Dios lo ve, si me lo permites, ¿ok? La pregunta es entre unos y otros, entre los que parecen más detestables a nuestros ojos y los que parecen menos detestables a nuestros ojos. ¿Necesitan perdón? Claro. Todos necesitan perdón. ¿Y qué te leí ahorita? Que si necesita perdón, necesita derramamiento de sangre. Y si necesita derramamiento de sangre, significa que necesitó y demandó el sufrimiento de Cristo. Y por eso es que Dios lo detesta. No porque lo hayas cometido tú, sino porque su hijo tuvo que sufrir. Por eso es que es detestable delante de Dios tanto el asesinato como el orgullo. Porque como Cristo no murió por los grandes y por los pequeños no, como Cristo murió y pagó por todos tus pecados, por eso es que para Dios son todos detestables, porque los que tú catalogas grandes y los que tú catalogas pequeños, por todos Cristo tuvo que sufrir. Y si tú eres papá, tú sabes que cuando alguien le hace algo a un hijo tuyo, sea así o sea así, tú sabes que tú le pones la cruz. No te hagas. Se entiende, por eso es que el pecado es detestable delante de los ojos de Dios, porque además de que lo desobedece, además de que lo transgrede, ahora, luego de la muerte y resurrección de Cristo, el pecado, todo pecado, requiere el sufrimiento de Jesucristo para su perdón. Y por eso es que Dios lo detesta. ¿Se entendió? Dime, ¿ustedes habían escuchado una cosa como esta? Esto está bello, porque esto programa nuestra mente para nosotros poder ver las cosas como Dios las ve. Esto cuando yo leí esto estuvo bello, maravilloso. Seré yo que estoy tostado, no sé. Lo que Cristo quiere decir en este capítulo 5 de Mateo es que permitir un pecado sutil
te puede llevar a algo peor. Una mirada lujuriosa, que te detengas a mirar algo y desearlo, puede conducir a una adicción a la pornografía, y una adicción a la pornografía te puede llevar al adulterio. 2 más 2 son 4. Guardar ira en tu corazón. Escúchame. Te pusiste a darle mente a cómo tú hubieses discutido con una persona. Esa persona te hizo algo y tú después te fuiste a darle cabeza, a tener las conversaciones y recrear la conversación una y otra vez, que yo le debía haber dicho esto, le debía haber dicho aquello, y es que si me lo encuentro en la calle le voy a decir esto, y estás, mira, teniéndolo ahí, y eso va creciendo hasta que, ¡pum!, se te mete en el corazón. Y ya cuando llega al corazón se llama ira, y luego eso ahí, tanto tiempo, te causa amargura. Y luego que tú tienes amargura en el corazón, odias a la persona. Y cuando hay odio, la línea para pasar del odio al asesinato es finita. Así que dejar un pecado sutil que aparentemente no es tan detestable, dejarlo desatendido puede tener en el futuro resultados nefastos. Necesitamos entender que posiblemente usted hoy no está cometiendo ninguno de estos pecados detestables. Sin embargo, lamento decirle que usted carga todo lo necesario para cometerlo. Escúchame. Si tú te puedes identificar con que en tu corazón hay orgullo, hay envidia, hay falta de dominio propio, hay pecados de la lengua y muchos otros pecados que toleramos o pecados sutiles, yo necesito que entiendas que en tu corazón cargas todo lo necesario para cometer un pecado nefasto. O sea que si tú los dejas ahí desatendidos, usted tiene en su corazón todos los precursores para cometer el acto. Ya usted los tiene. Eso es lo que Pablo llama la carne. Y por eso cuando el Espíritu viene a habitar en el corazón del hombre, el Espíritu de Cristo viene a habitar en el corazón del hombre, rompe ese vínculo y entonces empiezas a sentirte incómodo con eso. Con todos esos precursores, empiezas a sentirte incómodo y no te gusta. Pero si nosotros no los reconocemos y no los entregamos, los dejamos ahí fortaleciéndose. Ese precursor, si se deja desatendido, comienza a afectar y a infectar otras partes de tu vida. Tus emociones, cómo piensas, cómo actúas. Y te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar 2 mejor. De momento, te pasó algo con alguien en tu vida y empezaste a dejar ese pecado sutil desatendido. Y de momento esto empieza a afectar tu área laboral, tu vida de trabajo. Amén, pero ¿cómo? Bueno, porque de momento, como estás tan cargado, porque no has entregado eso que tienes en el corazón, de momento te pones snappy y te pones a ladrarle a todo el mundo, en el trabajo y fuera del trabajo. Y no fue que te hicieron algo en el trabajo, es que estás cargando algo de otra cosa, pero como lo tienes ahí, eso te afecta en todas las áreas de tu vida. Y le ladras a tus amigos, a tu esposo, a tu esposa, al jefe, a tu supervisor, a tus compañeros de trabajo, al pastor cuando te dice, mira, papito, quiero ayudarte con esto, vamos a hacer esto. No, yo no necesito ayuda. Snappy.
Pecados sutiles que se dejan desatendidos. Mira, los niños, los adolescentes, los jóvenes, cuando de momento cargan coraje por sus padres porque sus padres tomaron algunas decisiones que los afectaron a ellos, o que los padres tomaron decisiones con las que ellos no están de acuerdo, y de momento empezamos a guardar eso allá adentro y ese coraje, y de momento, ¿no ha visto usted los muchachos enredándose a pelear con el primero que encuentran? ¿No ha visto usted de momento muchachos súper inteligentes que empiezan a colgarse en los exámenes? Son problemas del corazón. Son cosas que se han dejado ahí desatendidas. Y el problema con los niños, los jóvenes, los adolescentes es que posiblemente ellos, por motu propio, ellos mismos no se van a dar cuenta. Y si no hay unos padres que puedan ver estas cosas en el corazón de sus hijos, esto pasan 10 años y cuando el muchachito ya tiene 20, 25 años, lo que carga dentro es un cáncer y es bien difícil después lograr que esa persona vea a su padre y a su madre con ojos de amor. Solamente Cristo lo puede hacer, créame. Yo sé lo que le estoy hablando. ¿Lo viste? Cositas que podamos dejar desatendidas porque pensamos que esto no estoy pecando. Pero el dejarlo desatendido puede provocar entonces actos de los cuales te vas a tener que arrepentir. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Les parece esto descabellado o ustedes creen que el Espíritu de Dios está en esto que estamos hablando? Aguanten que yo estoy con el corazón temblando aquí, ¿ok? Esa es la importancia de nosotros hablar de estos temas. Que ya no van a estar desatendidos, ni ocultos, que ya no van a ser tolerados. Al sacarlos a la luz, el Espíritu Santo te va a gritar que necesitas soltar ese resentimiento ya, que necesitas soltar ese celo, ese orgullo, ese egoísmo, que tienes que hablar lo que tienes que hablar con amor, que te tienes que doblar y no te vas a partir. Yo estoy seguro que cuando hablamos de todos estos pecaditos sutiles que no le ponemos tanto valor ante nuestros ojos, pero luego de hoy vemos que el Señor los detesta porque Cristo tuvo que sufrir. Yo sé que yo abrí el cercado, abrí las puertas y todos nos metimos para allá adentro porque todos estamos en necesidad de un Salvador. Así que yo quiero terminar en esta noche simplemente diciéndote, mi amado, que hay sangre derramada. Escúchame bien. Yo no te traigo esto para que simplemente te entristezcas y veas cuán transgresor eres. Yo te traigo esto porque tenemos que sacarlos a la luz. Y lo bueno, lo hermoso, es que puedes descansar. No te tienes que dar golpe, no tienes que revolcarte con la culpa, con la vergüenza, porque hay sangre derramada para ti, mi amado. Hay perdón y hay libertad en Cristo. Te lo voy a volver a repetir. Cuando entendemos cuán malas son las malas noticias, cuando te das cuenta que tú pensabas que estabas haciendo las cosas así de bien y ahora te acaba de soplar la vela y de tirarte el bizcocho al piso porque te diste cuenta que estás peor. Cuando nos damos cuenta cuán malas son las malas noticias, tendremos una mejor perspectiva para apreciar cuán buenas son las buenas. ¿Lo viste? ¿Qué remedio nos da Cristo para esto? Porque el Espíritu Santo, si tú se lo pides, te va a seguir alumbrando. Cada vez que hable en Biblia, te va a seguir alumbrando. Cada vez que tu pastor predique, te va a seguir alumbrando y te va a seguir mostrando lugares que necesitas un Salvador. Entonces, ¿qué hago?
llorar todos los días y no dar un paso, no vivir porque verdaderamente todo lo hago mal, mejor me alejo. No, 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 en ninguna forma. El remedio que Jesús nos da se llama el Evangelio. Esto es lo que carga verdadero poder. Pablo decía, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios para salvación. Es aquí donde está el poder, en el Evangelio, en el mensaje de que Jesucristo murió y resucitó para saciar la ira de Dios contra el pecado del hombre. Así que, señores, tenemos que predicarnos el Evangelio todos los días. Levántate por las mañanas. Señor, perdóname por mis pensamientos, por mis deseos, por mis intenciones, por mis decisiones. Perdóname aquellos pecados de los cuales tu Espíritu ya me ha convencido. Y perdona aquellos pecados que ni siquiera yo todavía he visto. Lávame con tu sangre y lléname de tu Espíritu. Esa es la oración de Ahmed. No es que usted la tiene que hacer igual, pero reconocer tus pecados y reconocer a Cristo como el Salvador de tus pecados cada mañana. Te acuerdas que puedes levantarte a vivir un día lleno de Cristo, en vez de lleno de culpa, en vez de lleno de vergüenza. Tú decides, vaso medio lleno, vaso medio vacío. Termino con esto. Mientras más defectos veas en ti, más vas a abrazarte de la misericordia de Dios. Mientras más defectos veas, más vas a correr a los pies de Cristo. Yo hablaba con Vero en estos días y yo decía, mira, tú sabes que ya yo no sé cómo sería mi día sin yo tener un detente para yo pedirle perdón a Dios y pedirle que me llene. Yo no sé cómo yo manejaría las cosas, porque a veces me pasan unas cosas que yo digo, Dios mío, y eso que yo me entrego a ti todas las mañanas y estoy conectado, ¿qué sería de mí en esta temporada de mi vida si yo no me encomendara a ti todas las mañanas? Porque estoy bajo el pleno conocimiento de cuán pecador soy. Porque estoy bajo el pleno conocimiento de cuánto dominio propio me falta. De cuán limón soy. Lo acepto. Bye. Porque como reconozco mis defectos, tengo que correr a la cruz. Yo no tengo de otra. No tengo de otra. Si amo a mis hermanos, si amo a mi esposa, si amo a la gente que está alrededor de mí, yo necesito mostrarle amor. ¿Cómo? Corriendo a la cruz. Así que el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Y yo sé que algo te golpeó. En esta noche algo te golpeó. Y tú que vas a escuchar esto después, algo te va a golpear. Vas a sentir una fuerza dentro de tu corazón diciéndote, lo estás haciendo mal. Ven al orden. Ven a mis pies. Señores, y si usted siente ese feeling en algún momento dado, por favor, no le cierre la puerta, se lo suplico. Ahí está su libertad. No cierre la puerta. Sea honesto. No tiene que mentir. Él es el Padre amado. Él sufrió todo lo que tú puedes sufrir. Él te va a entender. Si tú sientes que el Señor te está llamando a orden en un área de tu vida, ven. No le cierres la puerta y entrégaselo. Señor, lo reconozco que dice tu palabra esto. Sé que tu espíritu me está trayendo al orden. No sé cómo lo voy a hacer. Para mí la palabra clave es
Habilítame en tu espíritu para poder hacerlo, porque tu poder se perfecciona cuando yo soy débil. Soy débil, esto no lo puedo hacer. Así que no le cierre la puerta. Vamos a orar. Amén. Amantísimo Dios, Rey de nuestras vidas, Señor.